buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Estamos acá en su programa de podcast de Chino y Cachito. Buen día a todos. Esta vez saludamos a Gabriela que nos va a acompañar. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días. Hola, Gerson. Hoy día, Gabrielita, vamos a tocar un tema que ha pasado prácticamente casi inadvertido, porque ya no se hace esas campañas antiguas donde salían los maestros a desfilar, donde era prácticamente todo un evento social. El tema del Día del Maestro, Gabrielita, ha quedado quizás en el olvido, relegado a solamente un evento de colegios y nada más, y ya no de la sociedad. Bueno, yo concibo que la calidad de maestro ha sufrido durante nuestra historia toda una serie de transformaciones. Sin embargo, no ha perdido su carácter de bisagra social, en el sentido en que relaciona los intereses de las clases dominantes con los saberes y la preparación para vivir en un tipo de sociedad de los educandos, ¿no? Con cambios, revoluciones en su función. Entonces, actualmente estamos, me parece, en un momento en el que la función de maestro está pasando por una crisis, porque ya no solo el maestro educa, estamos ante una sociedad que está en transición a otras formas de educación que la escolarizada, ¿no? La educación ha cambiado bastante, ¿no? Las herramientas de tecnología en la educación se han ampliado bastante y han hecho que muchas cosas nuevas aparezcan. Incluso hay academias ya con clases virtuales, y creo que es lo más genérico ahorita, ¿no? Porque ya nadie quiere mandar a sus hijos a los locales como antes, que uno se iba a Wilson, o que antes se iba a Chancaycito para ir en la Vallejo o en la Duni, no. Ahora la gente prefiere más que sus chicos queden en casa, pero eso no ha evitado, Gabriela, que sigamos siendo el país peor educado de América Latina. La educación nacional, la educación que da el Estado, es la peor. Mientras hay colegios que ganan torneos de matemáticas a nivel internacional, la educación estatal cada día se está degenerando porque el olvido del Estado y también de los mismos sindicatos y de los mismos docentes hace que esto parezca una caída libre que nadie la quiere evitar y a nadie le importa, Gaby. ¿Qué piensas tú? Mira, Gerson, yo creo que en el Perú la función docente siempre ha estado en crisis, siempre ha tenido un bajísimo presupuesto del Estado, siempre siguiendo normas, cumpliendo los mínimos. Hubo un tiempo en el tiempo de Velasco que hubo la reforma educativa. Era el tiempo en que los profesores estaban en una efervescencia, en un apasionamiento por su función, en el cual se hablaba de libres para pensar, libres para obrar. Era el lema de la reforma educativa, en la cual tú veías a los profesores tan apasionados por su función que pensaban todo el tiempo en qué cosas podían llevar para sus alumnos, qué cosas novedosas, qué cosas era la época en que se empezó a hablar del aprestamiento integral, de la materialidad del trabajo, de la objetivización de la subjetividad en lo material, que es una cosa contraria a la enajenación a la que se somete a las personas en cuanto a su trabajo en el mundo capitalista. Entonces eran los niños hacedores, eran los niños que proyectaban, eran los profesores que facilitaban esa expresión en el mundo, ¿no? Era un despertar de no repetir mecánicamente y memoriosamente programas impuestos
y había todo un desborde de creatividad, pero rápidamente fue yugulado porque la educación sigue, pues, desgraciadamente, a los intereses de una clase dominante, siempre, en toda época, ¿no? Recordemos la época griega, en la cual los intereses eran conquistar territorio. Entonces los espartanos tenían, y los griegos tenían un programa educativo que los reforzaba como militares, como gente lista para gobernar y para conquistar militarmente. De la educación de la cual eran excluidos los esclavos, las mujeres. Sin embargo, hubieron esclavos que ejercieron la educación, como por ejemplo los griegos conquistados por los romanos, que eran educados y entonces los ponían de profesores, ¿no? Entonces, recordemos también en la época de Alejandro el Grande, ¿quién fue su maestro? Fue Aristóteles. Pero ¿en qué sentido estaba su educación? Lo educaban para gobernante, para la dominación. Entonces, ahora, ¿para qué nos educan a la gran mayoría? En contraste a eso, ¿para qué nos educan? ¿Para qué nos necesitan? ¿No? Cuando pueden desviar flujos migratorios a su antojo, porque para el trabajador son las fronteras. Entonces, el capital fluye libremente. Entonces, el rato que les parece, dan pase para que los haitianos vayan a cosechar fruta en Chile, o dan pase para que, incluso estimulan para que los venezolanos vengan a ocupar puestos en el comercio, o dan pase para que los cubanos vayan a dirigir y con su profesionalismo a Chile, que ya no tienen, después de décadas de mala educación, ¿no? Entonces, la educación tiene un componente de dominación. Los maestros son la bisagra entre los intereses de las grandes mayorías y los intereses de los dominadores. Entonces, ¿para qué nos están preparando? ¿Por qué no les interesa que nosotros no nos eduquemos adecuadamente? ¿Por qué estamos casi en el analfabetismo funcional? Esa sería la pregunta, Gerson. Acá tengo unos datos del Banco Mundial, Gaby, en el cual, bueno, como dice, los ingenieros decimos siempre, los números son fríos, ¿no? No hay forma de discutir contra un porcentaje de una estadística. En el 2020, según el Banco Mundial, contra todo pronóstico, quizás uno de los países más pobres de América Latina es el que invierte más en educación, Cuba. De ahí sigue Costa Rica, que no tiene ejército. De ahí sigue Bolivia. Bueno, me imagino que es el legado de Evo Morales y que ha continuado Arce. De ahí sigue Venezuela, que también es otro de los países que tiene un PBI más bajo, ¿no? Junto con Cuba, al cual satanizan y le dicen pestes a Venezuela, pero ahí está, invierten en educación. De ahí sigue Brasil, que bueno, me imagino que el nivel de inversión que tiene Brasil es por la cantidad de población que tiene. Argentina, Chile, Estados Unidos, Ecuador, México, Uruguay, Colombia, Nicaragua, y recién llega Perú. O sea, Perú solamente está por encima de Haití y de Guatemala y de El Salvador, que son pues países ya legendariamente sin recursos, pequeños incluso, que han sufrido hasta desastres o guerras. Y bueno, pues solamente el Perú, según lo que indica acá el Banco Mundial, en el 2020, no es un dato de hace 20 años, solamente invierte el 3.9% de su Producto Bruto Nacional, del PBI. Lo que sí da a preguntarse, y también se le pregunta a todos nuestros escuchas, ¿y dónde están esos 70.000 millones de dólares que están guardados en Estados Unidos de Reserva Internacional Peruana? Tan difícil es tomar 1.000 o 2.000 millones de algo que está votado y que solo le sirve a Estados Unidos, que nos pertenece a todos los peruanos, que es la Reserva Internacional, para mejorar la educación, para poder invertir un poco más en educación. ¿O será quizás, Gabriela, de lo que tú mencionas, debido a la falta de industria, realmente no necesitamos educarnos mucho?
Si vas a necesitar un obrero o un tío que tenga que vender churros, o un tío que tenga pues que vender en la calle UCBs o laptops de computadora, o a lo sumo, alguien que tenga que recoger el arándano, ¿para qué educarlo? ¿No será que en el fondo nuestra burguesía, nuestra clase dominante, realmente sí lo tiene claro? ¿No será acaso, Gaby, de que nuestra burguesía realmente sí comprende el carácter de la educación que tenemos? O sea, es una educación para educar, valga la redundancia, gente que va a cosechar arándanos, cosechar espárragos, recoger mangos, que solamente cambia repuestos fabricados en China, en Taiwán, en Corea, en Japón, en Estados Unidos, en Europa. Quizás solamente necesitamos gente preparada para vender churros y pan con huevo frito, porque ese es en el fondo lo que hace la economía peruana, porque hace mucho tiempo que no fabricamos nada, David. O sea, tú no necesitas acá torneros ni matriceros, tú no necesitas acá obreros especializados en óptica, acá tú no fabricas rifles de asalto, ni tanques, ni camiones, acá tú no haces ningún radar, ningún GPS, ni un chip, siquiera tú sueldas en el Perú. Entonces, ¿para qué quieres educar más a esta gente? ¿Para qué educar más a los indios si solamente son mano de obra barata no calificada? Y eso quizás es una de las tragedias del Perú. Nuestra falta de industria hace que la educación para nuestra burguesía sea innecesaria, Gaby. Y la gente lo acepta. Y la gente está contenta. Y la gente lo acepta, ¿no? Y incluso hasta dice, no, que la educación debería privatizarse. Claro, porque si se privatizara la educación pública, Gaby, simplemente nadie iría al colegio. Igualito nomás tú puedes ir a vender pan con huevo frito, o puedes ir a vender, yo qué sé, 1000 hojas o pastelitos de manjar blanco en la calle, y no necesitas realmente ni siquiera saber leer y escribir. ¿Será que estamos condenados a eso, Gabriela? Mira, Gerson, lo que nos distingue, según el marxismo, de los animales es que nosotros creamos nuestro mundo. Producimos, objetivamos lo que está dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros deseos, de nuestros sueños, lo objetivamos y nos rodeamos de una materialidad que nos hace felices, nos hace felices. En ese sentido, un hombre sin contenido, ¿qué va a producir? ¿No? El asunto es que en un mundo en el cual la economía debería servir al ser humano para llevarlo a su máxima potencialidad, a su máxima felicidad, tenemos un mundo al revés, en el cual el hombre sirve a la economía. ¿Pero a la economía de quién? ¿Qué es la economía? Es la ciencia para sostener nuestras necesidades. Entonces, estamos viviendo un mundo en el cual hay una gran porción de la humanidad que sostiene la economía de otra pequeña porción de la humanidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una economía? Los 3 principales elementos son el capital financiero, la materia prima y el recurso humano. Entonces, en nuestro país, las grandes economías dominantes neocoloniales, lo que ven no es recurso humano, lo que tenemos es recurso de materia prima. No tenemos capital financiero. Tampoco quieren que tengamos capital humano. Entonces, nosotros nos reducimos a una republiqueta que provee materia prima en el gran esquema económico de las grandes potencias que se reparten el país, ¿no? Digamos, todo el macizo de las provincias altas de Cusco, de Suiza, todo el macizo de las provincias de
de Apurímac de China, el petróleo de España, el oro de algunos pobrecillos burgueses peruanos, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿qué capacidad tenemos tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad, dentro de una voluntad política que autoafirme nuestras propias necesidades y nuestra propia, el manejo de nuestro destino? Tendríamos que tener una educación que desarrolle ese capital humano, porque tenemos la materia prima, tenemos en abundancia. Entonces, eso, Gerson. Teniendo acá viendo las estadísticas, Gaby, Perú en todo lo que es rendimiento de lectura y matemática está entre los más atrasados. O sea, no hablo de los torneos internacionales donde van los colegios como el Bertolt Brecht o esos colegios especializados en meter a los chicos a la uni, ¿no? A San Marcos. No, hablo de los colegios estatales, en donde prácticamente la mayoría de los jóvenes, y hablo de los estatales normales, no hablo de los emblemáticos, en donde el Estado invierte un montón de plata, hablo de los normales, de donde sale la gente de pie, y ahí pues el nivel tanto de lectura como el nivel de matemática y conocimiento es terrible, ¿no? Y a cada rato para saliendo TikToks, Gaby, donde le preguntan a un muchacho de segundo año de medio, oye, ¿quién es esta foto donde está Cáceres? Y mira y le dice, no lo sé, ¿no? Entonces otro le dan una foto de Vargas Llosa, ¿quién crees que es? No sé, Fujimori, así todavía se ríen, ¿no? Entonces, realmente, este es un tema no solamente de estudiantes o del Estado. ¿Qué está haciendo la docencia, los docentes, el sindicato, el famoso SUTEP, que alguna vez fue una de las fuerzas políticas más contundentes de la década del 70 y 80, y quizás hasta del 90, y hoy está desaparecido? Creo que están felices con con los préstamos que da el sindicato, nada más, ¿no? Porque de ahí en adelante, realmente el docente peruano del colegio estatal, del colegio nacional, es uno de los de más bajo rendimiento en América Latina, Gaby. Y eso, o sea, una persona que no sabe cómo puede enseñar, una persona que no conoce cómo puede enseñar, y encima todavía tienes un gobierno que no quiere tampoco que ese profesor aprenda, que no le interesa que aprenda, y no suelta un solo centavo tampoco para que el colegio se esmere o mejore. ¿Qué futuro nos da realmente? ¿Qué generación se viene, Gaby? O sea, es una generación extraña, porque la otra vez lo mencioné con Chino en uno de los programas de Chino Cachito, que ya nadie está leyendo a García Márquez. En ningún colegio estatal están leyendo a García Márquez. Nadie está leyendo obras del boom latinoamericano, Gaby. Nadie sabe nada de la literatura norteamericana, de Walt Whitman, de Allan Poe, nada, ya. Es prácticamente se ha evaporado. A las justas que leen a Vargas Llosa, y creo que los libros más mediocres de Vargas Llosa, creo que La ciudad de los perros, que es la novela más básica de Vargas Llosa, la más bruta, la primera que hizo, ¿no? Bueno, fuera pues La guerra del fin del mundo, aunque sea pues El pez en el agua, no, le ponen los libros más primitivos, los libros más elementales, y prácticamente le ponen cuentos, esos cuentos, como lo decía el Chino, Tres Chanchitos, La Caperucita Roja. Eso nomás les falta para ponerlos como libros de lectura, Gaby. ¿Qué hacer en ese aspecto? La cosa es más grave todavía, Gerson, porque ¿sabes a quién leen nuestros muchachos? Y obligatoriamente a Cuauhtémoc Sánchez, que es una casa editorial, porque no es posible que una persona que escriba, es una casa editorial. O sea, me niego a creer que Cuauhtémoc Sánchez exista. Es un conjunto de gente que escribe tonterías de tan baja estofa, Dios santo. Hay un artículo de Octavio Paz acerca de este hombre, de este tipo. Es así, pornografía, te digo, no en el sentido solo sexual, sino moral,
ideológico, es porno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La editorial se ha dado el trabajo de ir a los colegios y trabajar con los profesores un estímulo económico para que obliguen a comprar a los chicos, a los padres, estos libros, ¿no? En escuelas públicas y también en escuelas privadas. O sea, el mercado así metido en la educación de una manera tan agresiva y tan brutal, ¿no? Vendiéndonos basofia. Entonces, los padres que no están avisados, que no están pendientes, bueno, ya papá, tengo que comprar, el profesor ha dicho que compremos este libro, y entonces ya lo pagan. ¿Qué está pasando con el profesorado? ¿Qué está pasando? En primer lugar, una degradación económica permanente. En algún momento había la cancioncita andahuaylina de profesorita, profesorita, qué buena plata ganas tú. Con esa plata nos compraremos un auto nuevo para los dos. Ese poder adquisitivo que en algún momento alcanzó el profesorado nuevamente sufre la ley del cobre del salario y se degrada y no, pues no, son gente que paga doctorados, maestrías falsas, están obligados a si quieren ganar un poco más, tienen que pagar que alguien les haga la tesis de maestría en universidades tipo César Vallejo, tipo que hacen cualquier barbaridad, los mismos asesores de tesis tienen su negociado. Entonces tenemos en educación doctores falsos, maestrías, magísteres falsos, hechizos y una degradación porque en cierto modo han perdido la guerra como colectivo, como gremio, han perdido la guerra varias veces. Recordemos que la principal facultad que se dedicó, que fue tomada prácticamente por Sendero Luminoso, fue la Facultad de Educación para distribuir en áreas con los profesores esta preguerra. Luego, en el tiempo de Velasco, también perdieron en cierto modo la guerra porque los dividió con el paralelismo sindical y actualmente son perdedores históricos con Pedro Castillo. Entonces, no se les puede negar que son gentes interesadas, gentes que vienen luchando en condiciones totalmente adversas, equivocadas o no, pero que son en cierto modo las personas que son las que sufren el impacto directo de nuestra historia. Es complicado realmente el tema educativo porque las naciones más desarrolladas le ponen un carácter prácticamente de prioridad a la educación. Había un docente, me acuerdo, en la uni, doctor de la Escuela de París, y una vez le preguntaron en esa época en que todo el mundo decía que hay que privatizar porque lo privado es mejor, que privaticemos la Universidad de Ingeniería, que privaticemos a Marcos, que privaticemos los colegios, que todo lo que es estatal es basura. Me acuerdo que yo le preguntaba al doctor, oiga, en Francia, donde usted estudió, ¿alguien plantea eso? No, es imposible, me dice. A ningún francés se le ocurre creer que Fontainebleau, la Escuela de París, va a ser privada. Porque si el Estado francés no interviene en la educación nacional, es imposible que pueda competir contra Estados Unidos. O sea, es una cuestión ya estratégica de vida o muerte del carácter del Estado para poder mantener la llama viva de Francia como potencia. Y eso va tanto para Rusia, China, los mismos yanquis, Inglaterra. En Alemania también la educación es prácticamente gratuita y la de mejor calidad, porque ya es la razón de ser del Estado, es justamente el futuro de su propia existencia como nación. Y en el Perú pasa todo lo contrario.
Entonces, hoy en día, a nivel ya universitario, si te das cuenta, Gabriela, han aparecido universidades chicha, estas universidades baratas, que al final generan cualquier tipo de profesional, y estos son los que al final acceden a los puestos de trabajo del Ministerio de Educación y además también de los colegios estatales, porque los mejores pagados generalmente van a los colegios particulares, que de las mejores universidades se van para allá, dejando a los colegios nacionales, con el abandono consecuente del Estado, lo peor. Y eso es un bucle infinito porque estamos generando una generación de chicos que no saben nada, Gaby, y que ya no les importa nada tampoco, ¿no? Y eso se ve en la indiferencia misma de los jóvenes de hoy, ¿no? O sea, creo que, las estadísticas en Latinoamérica, ya no lo del mundo, porque ahí sí ya Perú queda pues en el último lugar, nos ponen pues cada día más como que el nivel cultural y educativo nacional se está yendo pues al fondo de la botella, ¿no? Profesores, docentes han intentado hacer cambios, han inventado la SUNEDU, han hecho el concurso de docentes. ¿Eso realmente ha mejorado en algo? Solamente para subirles el sueldo a algunos docentes y a otros dejarlos abandonados. Por ejemplo, la educación rural ya creo que es un tema aparte. Tú vives en Cusco, ya no quiero ni imaginar cómo será la educación ahí, en donde a veces ni siquiera hay escuelas. Y a los docentes tienen que irse hasta caminando 3, 4 horas para llegar a un pueblito para poder enseñar a los niños, ¿cierto? Entonces, se le condona las deudas a Repsol, se le condona las deudas a Telefónica del Perú, miles y miles de millones de soles, pero no se les puede dar movilidad a los docentes para que vayan a enseñar a la gente de las áreas rurales. Pues eso es la mentalidad del Estado y eso es lo que también apoya a la población cada año que elige, Gaby. Porque a nadie, los políticos prometen tontería y media, que voy a comprar motos, que voy a fusilar o que voy a voy a sacar a los militares a cuidar las calles, pero a nadie le interesa, oye, educa a mi hijo. Estoy trabajando, pagando mis impuestos, mi hija, para que eduques a mi hijo. No, eso no les interesa. ¿Cómo lo vemos eso, Gaby? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se revierte? Gerson, yo creo que cuando los existencialistas decían, el Dasein está librado a la nada, o sea que cuando nos paren, nos arrojan al mundo, a la nada, y que nosotros tenemos que hacernos, que nosotros tenemos que hacer hacernos hombres con lo que hicieron de nosotros, con los restos de lo que hicieron con nosotros, y que estamos arrojados a la nada. En realidad les faltó sinceridad y decir, oigan, cuando a ustedes los paren, a ustedes los han arrojado al capitalismo, a la nada del capitalismo, no al sistema. ¿Por qué? Porque también hay que pensar, Gerson, que el profesor puede ser una luminaria, pero ese niño viene sin tomar desayuno. Ese niño viene con todo el impacto del transporte en Lima. Yo te juro que no hubiera podido educar a mis hijos. Me acuerdo que fui a la residencia a hacer la especialidad en Cayetano Heredia, y claro, hice mi mejor esfuerzo como una persona aspiracional, que le puse a mi hijo en un colegio en San Borja, sí, pero que yo lo iba a exponer a que viaje desde San Martín de Porras hasta San Borja cada día, 4 horas de transporte, por mucho que sea en una movilidad privada, no. Yo preferí que vaya al colegito, a la escuelita Reino de los Cielos, a media cuadra de mi casa, porque eran cosas más importantes para mí. Más importantes eran la unidad, la seguridad. Entonces, esos niños que viajan horas para llegar al colegio, ¿con qué alma llegan en las ciudades grandes? Y en la ciudad y en el campo, horas bueno, no serán horas, 1 hora ya de caminata,
Y esa caminata de 1 hora, a ver, camínate tú cada día 2 horas para llegar al colegio. ¿Con qué ánimos vas a llegar? ¿Con qué energía? ¿Con qué glucosa vas a alimentar tu cerebro para que pueda, encima de sufrir el impacto de otras cosas ambientales? Aquí, por ejemplo, la escuela de Cachicata, la escuela de Rumira, las escuelitas, los centros, tienen que sufrir diariamente 60 pitadas de tren de más de 190 decibeles, cuando el límite de 60, gracias a quién, gracias a Perú Rail y Inca Rail, que es la misma empresa, ¿no? Que jamás van a retroceder en sus derechos. No les importan los derechos. Ahora, en Espinar, tomando agua contaminada, comiendo corderos contaminados. Es decir, los determinantes sociales. No es lo mismo mandar a un niño bien desayunado, abrigado, bañado, sin piojos, sin dermatosis, sin diarrea, sin parásitos, a que escuche una lección, que mandar a un niño que con las justas puede abrigarse, o va en una bicicleta 5 niños, o en una moto, la mamá con una guagua, los 2 niños entre el padre y la madre, y sabe Dios, habiendo comido un poco de habas. Eso es terrible. Entonces, acá yo creo que en algún momento había un oficial de la UNICEF, un profesor mío, que nos hablaba de las bolsitas salvadoras para curar la diarrea. Entonces, acá no se trata de bolsitas salvadoras, se trata de mejorar la economía, porque un padre, un maestro bien comido, que tenga la posibilidad, va a hacerlo bien. El tema quizás es de que para la sociedad en su conjunto, no solamente el Estado y nuestra clase dominante, sino también para la misma población, la educación no es importante. No lo ve importante. Y bueno, es lógico, un país que tampoco tiene industria, no necesita tampoco gente muy educada, porque como le decía, para vender un USB no necesitas mucha preparación, ¿no? Otra cosa es fabricarlo, otra cosa es ensamblarlo, ¿no? El tema va por ahí. Y bueno, los maestros hacen lo que pueden, cada uno según también las pocas mejoras que ha hecho el Estado. Y bueno, los sindicatos, el sindicato, el más grande que se tiene, que es el SUTEP, está callado, silenciado, tampoco le interesa, me parece, participar más se ha dedicado como brazo político de algunos partidos de izquierda o incluso haciendo alianzas también con partidos de derecha. Al final, la educación en el Perú sigue retrocediendo, Gaby, y el maestro sigue también retrocediendo al mismo nivel que la educación que está impartiendo, ¿no? Y eso preocupa. Preocupa porque ya como nación, como país, frente al mundo, ya no están apareciendo Arguedas, Gaby. ¿Te has dado cuenta? Ya no están apareciendo Ciros Alegrías, ni Congrains, ni siquiera Vargas Llosa. O sea, Vargas Llosa es del 60, 70. De aquí en adelante lo único que hemos producido a medias, Bryce y bueno, ¿quién? Bailey. Porque Blanca Varela también es de la época del 70, o sea, del 80 para adelante, del 90 para adelante, de la época del fujimorismo, no hemos producido ningún escritor de talento mundial. Ningún intelectual como Salazar Bondi. Ningún compositor siquiera como Chabuca Granda. Solo chicheros, Gaby. Tengo mucho respeto a la chicha, pero por favor, cantando Me emborracho por tu amor, pero ninguno tocando un tema especial o algo siquiera pues como la época del Picaflor de los Andes, que eran temas incluso hasta sociales, ¿no? Pero no estamos generando nada, Gaby, y eso preocupa porque mientras otras naciones están generando científicos, intelectuales y ganando premios Nobel, nuestro país cada día se hunde más en el oscurantismo. Y lo peor es que la gente está feliz con eso, ¿no? Y eso es lo que desde acá hago el reclamo a toda la población
y que nuestros escuchas sean conscientes también de eso y miren a su alrededor y vean, pues, que así no se va a avanzar, así no se construye patria, Gaby. Gerson, yo creo que hay una fuerza, no seamos tan pesimistas. No te digo pesimista, yo sé que me dices eso para provocar. Rajón. Siempre me han conocido como Rajón. ¿Sabes qué? Yo fui hace varios años a un concierto en Villa María del Triunfo, un concierto de la Filarmónica de Lima, ¿no? Yo dije, qué fabuloso, o sea, no verlos en el Teatro Nacional, ni en el Teatro Segura, ni nada, en Villa María del Triunfo. Y fui. Y la gente tenía un fervor casi religioso. Estaban extendidas las sillas en la plaza de una plaza de Villa María del Triunfo y empezó el concierto, un silencio que tú no encuentras. Creo que ni en Europa he encontrado ese silencio así fervoroso con la música de cámara y precioso, ¿no? Entonces, lo disfruté y la gente así aplaudiendo a rabiar, lindo, en un escenario tan prole. Y de repente no había carros para regresar, yo vivía en Barranco y entonces vi el carro de la radio esta que propició esto, Radio Armonía. Entonces me acerqué, era una combi, y me acerqué y les digo, por favor, se van a Barranco. Sí, vamos. Y allí conocí a Juan Chávez. Juan Chávez era en ese momento el director académico de la Escuela de Música del Conservatorio de Lima. ¿Y quién era Juan Chávez? Es un ayacuchano, porque vive, es un ayacuchano, coautor de una de las primeras chichas del Perú, creo que de viento. Y ya tenía su maestría en percusión en Estados Unidos, ¿no? Y era director académico esa fuerza de los profesionales del Ande, esa fuerza de la gente que está reclamando su sitio en la historia. Eso no es visible, eso es una marea que no la vemos, pero tenemos en todas las áreas, tienes una playa de gente que se dedica a la música, que salió de la chicha, que continúa tal vez en esos estratos que están vendiendo su música en el mundo. Es nuestra peruanidad. ¿Has visto cuando sales de viaje? Antes los restaurantitos de carretera eran una desgracia. Tenías que comer arroz con huevos fritos. Ahora te puedes comer un lomo saltado bien hecho, un arroz con pollo, bien hecho. Estamos aprendiendo de la fuerza del Ande, la fuerza de la gente. Está reclamando su sitio en la historia. Más allá de un sistema educativo, más allá de las limitadas posibilidades, estamos rompiendo el chiquero. Entonces, eso a mí me llena de orgullo y de felicidad. Ojalá realmente tu optimismo sea la tendencia, Gaby. Yo honestamente, la otra vez fui al ballet y creo que una de las que organizaba, tiene cierta amistad conmigo, me comentó de que habían puesto un día gratis en el ballet municipal y ni siquiera llenaron la mitad del teatro. Entonces, de ahí, cada entrada al ballet no bajaba de 40 o 50 soles, algo realmente, pues... Que lo pongan en Villa María del Triunfo, que lo pongan en Villa El Salvador, que lo pongan en Espinar, que conozcan su país, que dejen su colonialismo. Difundir la cultura, no lo hacen. No les importa, más bien, si hay un grupo cultural que se presenta, cobran, y te cobran bien, porque tú entras a Jainus o entras a Teleticket y no baja de 100 soles o 50 soles la entrada a cualquier evento cultural, incluso hasta el más simple. Y eso es prácticamente inaccesible para la población. Allá quedaron en el pasado, no sé si te acuerdas, los eventos Cicla,
de la época de Barrantes, de la Izquierda Unida. Yo me acuerdo que era niño, donde entrabas llevando un tarro de leche y mirabas a Paloma San Basilio y mirabas a todos los artistas españoles, Joaquín Sabina, podrías ver a todos la trova cubana, músicos argentinos. Hoy eso ya no existe, ¿verdad? ¿Cierto? Hoy día la cultura se ha vuelto tan cara que nuestra gente, el hombre de a pie, el proletario, simplemente no tiene acceso a eso. Y eso todavía lo hunde más en el oscurantismo. Y eso quizás es lo que queremos también revertir. Eso tiene que cambiar en algún momento y la misma sociedad tiene que darse cuenta que no puede permanecer así. Los jóvenes tienen que salir y a abrirse a la flor y darse cuenta de que necesitan ellos educación, necesitan cultura, y si no se las va a dar el Estado, al menos ellos mismos, como dices tú, romper el chiquero para salir de este hueco que cada día se hace más grande. Bueno, Gabycita, estaba interesante la plática, es un tema realmente muy apasionado y complejo, el tema de la educación en el Perú, ahora que se celebró el Día del Maestro. Es una profesión muy noble, pero también muy maleteada, mucho lo maltratan al docente, sea universitario, sea de la escuela, sea del PRONOI, sea cualquier maestro que esté dictando clases o enseñando a un alumno, siempre es considerado, a menos siendo una de las profesiones más importantes realmente en una sociedad, porque él es el que hace que el niño, que ahora no es nada, más adelante se vuelva quizás un Einstein, quizás un Oppenheimer, quizás un Arguedas, quizás, no sé, un científico, un literato, un premio Nobel, pero no, pues dejamos muy descuidado la educación a nivel en toda Latinoamérica. Bueno, Gaby, para despedirte, ciérranos el programa. Sí, yo quiero hacer llegar un abrazo estrecho, un abrazo fraterno a todos y cada uno de los profesores de este país, que se pongan las pilas y dejen la derrama magisterial. Es un hito en la historia que se debe de recuperar, para las grandes mayorías de maestros. No debe estar politizado ni monopolizado por un pequeño grupúsculo retrógrada, y que puedan sindicalizarse, puedan seguir siendo el espíritu de la nación. Quiero darles un gran abrazo en memoria de mi madre, maestra de niños, de niños limitados, de maestros, y que lo intentó todo. Y esa es la vida, intentarlo todo hasta el final. Gracias. Muchas gracias, Gaby. En todo caso, no se olviden ustedes de poner su like, seguirnos en las redes sociales. Estamos en TikTok, en YouTube, en todo lo que pueda tener una imagen, ahí estamos. Así que no se olviden de su programa de controversias, Chino y Cachito. Y lo más importante, la libertad se basa siempre en la verdad. Así que, Gaby, hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao.